la mayoría de las series de Disney Channel y Nickelodeon ocurre que cuando el personaje principal es una chica, la canción introductoria será cantada por ella, y esta serie no es la excepción, pues Debby Ryan no solo cantó, sino que también compuso la canción de la intro. Esta serie fue creada por Pamela O'Connell, pero ¿y quién es ella? Pues ella es una gran productora y escritora que también estuvo a cargo de producir las dos series de Zack y Cody. Durante la filmación de Zack y Cody Gemelos a Bordo, Pamela vio un gran talento en Debby Ryan, y apenas acabó esa serie, esta productora le habló de la idea de Jessie. Debby Ryan aceptó, y ya ese mismo año se estrenó el primer capítulo de esta serie. El personaje de Jessie fue desarrollado específicamente para reflejar la personalidad y el talento de Debby Ryan. Además, como recuerdan, el personaje de Jessie es de Texas, al igual que Debby en la vida real. En mayo de 2011, Disney Channel comenzó la búsqueda para elegir a los actores que formarían parte de la familia Ross, y antes de que las audiciones terminaran, había varias diferencias en el concepto original de los personajes. Por ejemplo, el papel de la madre de los niños era originalmente una fotógrafa, llamada Pandora. El personaje de Emma fue originalmente llamado Annabelle. El papel de Luke era originalmente un niño adoptado de Corea llamado Hiro. El personaje de Ravi era originalmente un niño adoptado de América del Sur llamado Javier, que tenía de mascota un capibara en vez de un lagarto. Y en cuanto a Suri, bueno, de los niños, ella fue la única de los personajes que no tuvo modificaciones en el libreto. Después que las audiciones finalizaron, se hicieron los cambios que había que hacerle a los personajes para que tuvieran relación con los actores elegidos. Y finalmente quedó tal y como lo conocemos, Emma siendo la única hija biológica de la familia, Luke siendo el chico adoptado de Detroit, Ravi el chico adoptado de India y Suri la pequeña adoptada de África. Algunos han especulado que Brad Pitt y Angelina Jolie sirvieron como inspiración para crear esta serie, ya que como saben Brad y Angelina son famosos, están casados y tienen tanto hijos biológicos como hijos adoptivos de distintas culturas. En la serie se plantea que Jessie ya tiene 18 años, y la verdad es que sí, Debby Ryan en ese momento ya había cumplido los 18, pues los cumplió 7 días después del final de Zack y Cody Gemelos a Bordo. El episodio Una historia de Navidad fue estrenado en Estados Unidos el 9 de diciembre del 2011. En Latinoamérica fue estrenado 10 días después. Sin embargo, en España este episodio no fue estrenado sino hasta el diciembre del 2012. Esto ocurrió porque en el 2011 la serie todavía no había sido estrenada en ese país. ¿Recuerdan aquel episodio en el que Luke y Jessie intentan grabar un video musical, mientras que Bertrand intenta impresionar a una antigua amiga por internet? Bueno, ese episodio fue dirigido por Phil Lewis, el actor que hizo el papel del Sr. Mosby en Zack y Cody. En el episodio La pesada Connie mencionan a Harry Potter. There's a Harry Potter costume dance this. Y por cierto, a esta actriz la pudimos ver en Programa de Talentos. Otro dato es que en ese capítulo no apareció el personaje de Emma. En un episodio aparece Jace Norman, el actor que conocemos por Henry Danger. En algunos capítulos apareció la actriz Jennifer Beal, que anteriormente se pudo ver en la serie Mientras toca la campana, y además ha aparecido en varios videos junto al youtuber Lucas. Algunos se preguntarán si el lagarto que vimos en la serie era real. Pues sí, sí lo era. Aunque también es cierto que en algunas partes se solía utilizar un lagarto de utilería para facilitar la grabación de las escenas. La mayoría pensó que este animal era un dragón de Komodo, el cual es el lagarto de mayor tamaño en el mundo. Sin embargo, era en realidad un varano acuático, el segundo lagarto más grande. Karen Brad cuenta que al principio, al ver a un reptil tan grande en el set de grabación, le daba un poquito de miedo, pero poco a poco se ha encariñado con él. Además, este lagarto desde que nació ha estado en cautiverio y fue muy bien domesticado, por lo que era poco probable que alguien saliera lastimado. Otro dato sobre este joven actor es que su personaje tiene un acento indio muy característico, que solo es posible apreciar en la versión original. Please do not belittle my digital soothsayer. Y la verdad es que Karen Brad no habla así, pues tuvo que asistir a algunas clases con un entrenador especial para aprender a poner ese acento. En un episodio, Luke y Ravi quedan atrapados en una taza de té, y arriba de ellos hay un cartel que dice Té Tipton.
Y como recordarán, Tipton es la industria originaria de las series de Zack y Cody. Emma suele mencionar al diseñador Arturo Vitali, Did that used to be my Arturo Vitali? el cual también es originario de las series de Zack y Cody y que normalmente era mencionado por London. En el último episodio de la primera temporada se revela que el señor Kipling es en realidad un lagarto hembra, por lo que a partir de ese momento comienzan a llamarla señora Kipling, y Ravi dice que la señora Kipling tuvo bebés porque se hizo muy amiga del lagarto que conoció cuando cayeron en una isla tropical. En un episodio de la segunda temporada aparece Adam Sandler dándole consejos a Luke. Y lo curioso es que Adam Sandler y Cameron Boyce ya habían trabajado antes en las películas de Son como niños. En un episodio podemos ver a la mamá de Bertrand, interpretada por Lainey Kazan, la cual se le pudo ver en una película junto a Adam Sandler llamada No te metas con Sohan. Varios de los actores hablaron sobre una posible película, considerando el éxito que estaba teniendo la serie, pero por otra parte también se pensó que una película para la serie iba a ser innecesaria y podría resultar un tanto forzada, por lo que al final nunca se realizó. Esta es la serie de Disney Channel que más crossovers ha tenido. En el 2012 tuvo un especial de Navidad con Austin y Ali. En el 2013 tuvo un especial de Navidad con Buena Suerte Charlie. En el 2014 tuvo un especial de vacaciones con Parker y Joy de Lip y Maddie. En la última temporada apareció el señor Mosby de Zack y Cody. También tuvo un crossover con Agente Casey. Y extrañamente los personajes de Jesse aparecieron en la serie animada Ultimate Spider-Man. En una entrevista a Carambrar, él habló sobre un posible crossover entre Jesse y la serie de Nickelodeon Una Historia Embrujada, lo que resultó una sorpresa para muchos, ya que se uniría una serie de Disney Channel con una de Nickelodeon. Sin embargo, esos planes nunca se llevaron a cabo. El actor que vimos interpretando a Woody en Zack y Cody lo pudimos ver en el segundo capítulo de la tercera temporada. En 2 episodios apareció la actriz Maya Mitchell, normalmente conocida por Teen Beach Movie, pero algunos de nosotros la podemos haber visto anteriormente en una serie llamada ¿Por qué a mí? A pesar de lo que diga Wikipedia, la verdad es que esta serie sí logró llegar a sus 100 episodios, y por supuesto, eso fue motivo de celebración para los actores, ya que pocas series pueden lograrlo. En el último episodio de la serie vemos que Jessie por fin cumple su sueño de ser actriz y se dirige a los Hollywood Center Studios, el cual paradójicamente es el mismo estudio en donde esta serie fue grabada. Luego de que la serie acabara, Disney Channel ordenó que se hiciera una nueva serie, utilizando algunos de los personajes, por lo que Emma, Suri y Ravi volverían a aparecer en lo que sería la nueva serie llamada Acampados. Con el estreno de esa nueva serie, algunos fans se preguntaron, pero espera, ¿y qué pasó con el personaje de Luke? Bueno, lo que ocurrió es que Cameron Boyce actualmente está trabajando en la película Descendientes 2, que será estrenada en el 2017, y también está en una serie de Disney XD, por lo que le sería muy difícil tener que aparecer también en la serie de Acampados. Sin embargo, él hizo una aparición especial en un capítulo, que actualmente solo ha sido estrenado en Estados Unidos, pero muy pronto será estrenado en España y Latinoamérica. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.